Isabel Vargas era una fuerza de la naturaleza. A sus 35 años, dirigía Aetel Corp, una empresa de tecnología financiera que había fundado en un garaje y escalado hasta la bolsa. Su día a día era un torbellino de decisiones millonarias, juntas directivas y viajes intercontinentales. Vestida siempre con trajes de sastrería impecable y con una mente tan afilada como un diamante, Isabel era la definición de éxito. Su hogar, un ático minimalista en el corazón de la ciudad, era el único lugar donde bajaba la guardia, o intentaba hacerlo. 2. El sofá de Nicolás. En el centro de ese ático, sobre el sofá de terciopelo italiano, estaba Nicolás. Nicolás Durán, su esposo de 10 años, era el polo opuesto. Mientras Isabel conquistaba el mundo, Nicolás parecía haber conquistado solo el arte de la pereza. Llevaba una camiseta desgastada, pantalones de chándal, y su cabello rizado estaba perpetuamente revuelto. Su trabajo consistía en probar recetas complejas, jugar videojuegos vintage y, principalmente, meditar sobre el significado de la existencia desde la comodidad de su sofá. ¿Día duro, cariño?, preguntó Nicolás con una sonrisa perezosa, sin apartar la vista del juego en su tableta, cuando Isabel entró por la puerta, dejando caer su bolso Hermès con un suspiro. Se ha caído la cotización de los bonos asiáticos por un rumor. He tenido que hacer 5 llamadas de emergencia y he cerrado un trato que te pagaría nuestro sueldo de un año, a ti, por un solo minuto de trabajo, respondió Isabel, agotada, sirviéndose un gin tonic. Nicolás se encogió de hombros. Aprecio que ganes nuestro sustento, mi leona. Pero recuerda, la verdadera riqueza es la tranquilidad. ¿Quieres un poco de la tarta de limón que hice? Es la receta de la abuela Elia. Isabel suspiró. Amaba a Nicolás, pero a veces sentía que estaba casada con un gato doméstico muy guapo. 3. El secreto. Lo que Isabel no sabía era lo que pasaba en el ático desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Eran las horas en que Nicolás no era el esposo flojo. Una noche, Isabel regresó de un viaje de negocios a Tokio un día antes de lo previsto. Eran las 4:30 de la mañana. No hizo ruido al entrar. Lo único que se oía era una música suave, tan etérea y compleja que parecía tejida con la luz de la luna. Era una melodía que le oprimía el pecho con una belleza melancólica y poderosa. Siguió el sonido hasta el estudio que utilizaba Nicolás como sala de cine. La puerta estaba entreabierta. Nicolás estaba allí, pero no era el mismo. Vestía una simple camisa blanca y estaba sentado frente a un piano de cola olvidado, que estaba cubierto de partituras manuscritas. Sus ojos no tenían el brillo vago del que acaba de despertarse, sino una intensidad feroz, casi dolorosa. Sus dedos, que horas antes habían estado manchados de harina de limón, volaban sobre el teclado con una velocidad y una gracia que le cortó la respiración. No solo estaba tocando, estaba componiendo. En el atril, un manuscrito. En la cabecera, una firma de 3 letras, ND. Isabel se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de moverse. Reconoció la pieza. La había escuchado hace un mes en el noticiero de la televisión en el segmento de cultura. Era la pieza que había estado en boca de todos, la sonata para la ciudad dormida. La obra anónima que el mundo de la música clásica consideraba el mayor descubrimiento de la década. El misterioso compositor, ND, había rechazado todas las entrevistas, todos los conciertos, toda la fama, publicando sus obras a través de un pequeño sello bajo estricto anonimato. Y allí estaba, en su salón, el hombre que le preguntaba si quería más tarta, revelando ser un genio. I.V. La confrontación silenciosa. Cuando Nicolás terminó, el silencio en el ático era ensordecedor. Cerró el piano y se pasó una mano por el pelo, el semblante exhausto. Se levantó y al girar vio a Isabel. Su expresión de sorpresa pasó rápidamente a una de resignación. «Buenos días», dijo sin rastro de su habitual pereza. «¿Tú?», susurró Isabel, acercándose a la partitura. El título, Sonata No. 5, era inconfundible. Toda esta fama, este talento. Y tú aquí, fingiendo que tu mayor preocupación es que la serie de los 90 tenga un buen final. Nicolás se sentó en el taburete del piano. No es fingir. Es mi refugio. ¿Recuerdas por qué dejé mi trabajo en la universidad? Isabel asintió, porque la política te asqueaba y no querías publicar solo por publicar. Exacto. No quiero el circo, Isabel.
No quiero la fama, los plazos, las giras. Es lo que tú tienes, y sé lo que cuesta. Yo necesito el silencio, la soledad. Solo puedo crear cuando el mundo está dormido y cuando nadie me pide nada. Necesito mi sofá para recargarme y ser libre de ser el que soy realmente a las 4 de la mañana. Hizo una pausa y miró a su esposa, la CEO, con una profunda seriedad. Si el mundo supiera quién soy, ¿crees que tú y yo podríamos tener este café, esta paz, este sofá? Mi flojera es mi camuflaje, cariño. Es el escudo que protege mi arte y, más importante, nuestro matrimonio. Isabel se sentó a su lado. Tocó las teclas del piano. La obra maestra que había conmocionado al mundo era la más íntima expresión de su esposo. Se dio cuenta de que mientras ella construía una fortuna en el exterior, él estaba creando una belleza imperecedera en su interior. Él no era flojo, simplemente valoraba la libertad por encima de la productividad visible. ¿Y yo? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la CEO está casada con un hombre normal, que la ayuda a anclarse, no con una estrella. Quería que me amaras por la tarta, no por la sonata. Isabel sonrió, una lágrima cayendo por su mejilla. Te amo por ambas cosas, Nicolás. Pero nunca más dejes de tocar. Nicolás besó su mano. Nunca. Ahora, es hora de volver a ser el esposo flojo. La crítica más dura del mundo acaba de regresar de Asia. ¿Tarta de limón, señora CEO? Isabel se rió por fin, libre de la tensión del mercado. Sí, pero primero, toca esa sonata una vez más. ¿Solo para mí? Nicolás asintió, encendió las luces tenues del estudio, y bajo la mirada de su esposa, el esposo flojo, se convirtió de nuevo en ND, y la música de la medianoche llenó el ático. Un secreto compartido entre la mujer más poderosa de la ciudad y el artista más libre del mundo. Ha pasado un año desde que Isabel descubrió el secreto de Nicolás. La CEO, el sofá y la partitura secreta, continuación. La dualidad equilibrada. Un año después del descubrimiento, la vida en el ático de los Vargas Durán había encontrado un equilibrio extraño pero perfecto. Isabel había aprendido a respetar y proteger el camuflaje de Nicolás. Ella seguía siendo la CEO implacable, pero ahora, en lugar de irritarse por la siesta de la tarde de su esposo, la veía como el necesario reposo de un alma creativa. Nicolás, por su parte, se había vuelto un pilar de calma para Isabel. Solía enviarle mensajes de texto en medio de sus reuniones más tensas, con fotos de flores que acababa de regar, o de un plato ridículamente emplatado, recordándole que había un mundo más allá de las hojas de cálculo. Sin embargo, el secreto de ND se estaba haciendo más difícil de mantener. La sonata para la ciudad dormida se había convertido en un fenómeno cultural. Los críticos se volvían locos buscando al autor. Los rumores apuntaban a compositores ermitaños de Europa del Este o a un seudónimo de algún maestro reconocido. La revista Artes Mundi ha ofrecido $1 millón por una entrevista exclusiva con ND, comentó Isabel una tarde, mientras hojeaba una revista de negocios que contenía un artículo sobre el misterioso músico. Nicolás, desde el sofá, levantó la cabeza de un libro sobre historia bizantina. Que lo usen para comprar un buen violonchelo. El dinero no compra el silencio, dijo, con su habitual ligereza. El silencio es lo que me preocupa, continuó Isabel, dejando la revista. Hay una gala benéfica de la Fundación de Arte la próxima semana. Es crucial para Aethel Corp. Han anunciado que la Orquesta Filarmónica tocará el nuevo concierto para piano No. 2 de ND en primicia mundial. Nicolás se puso rígido. Sabes que mi contrato prohíbe las presentaciones en vivo en mi presencia. Lo sé, pero Nicolás. Isabel se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano. Tienes que venir conmigo. El trato con el Banco Takanawa depende de mi presencia en esa gala. Y vas a escuchar tu obra maestra tocada por la Filarmónica. Es tu creación. ¿No quieres sentir la energía? Nicolás dudó. La idea de escuchar su música, nacida de madrugadas solitarias, resonando en un auditorio lleno, era tentadora. Pero la posibilidad de que lo reconocieran, de que su escudo se rompiera, lo aterrorizaba. Lo prometo, seremos una pared, dijo Isabel, apretando su mano. Serás el esposo de la CEO, el que solo está allí por el vino y los canapés. Nadie te mirará dos veces. Sex. La gala. La noche de la gala, Isabel lucía espectacular con un vestido de terciopelo verde esmeralda. Nicolás, a regañadientes,
Llevaba un esmoquín de corte clásico, pero su peinado seguía siendo un desafío a la gravedad. Tal como lo predijo Isabel, nadie le prestó atención. Los invitados de alto nivel saludaban a Isabel con deferencia y apenas notaban al hombre tranquilo a su lado, asumiendo que era el típico esposo acaudalado, pero poco interesante. En el programa, la obra fue anunciada como el punto culminante. Concierto para piano No. 2, por N.D. Estreno mundial. Cuando el director levantó su batuta, Nicolás sintió un nudo en el estómago. La pieza comenzó con una intensidad sorprendente, un torrente de arpegios que reflejaban la locura y el ritmo frenético de la ciudad, para luego ceder a un tema de una ternura desarmante que solo Nicolás sabía que era un retrato musical de Isabel durmiendo. Isabel, sentada a su lado, tomó su mano y la apretó con fuerza. Sentía la música de una manera única, pues era la única persona en el mundo que sabía de dónde venía cada nota, cada silencio. Mientras el piano solista y la orquesta se unían en un clímax majestuoso, ocurrió el desastre. El pianista principal, en medio de una compleja cadenza, tuvo un lapsus mental provocado por la presión. Sus dedos se congelaron y un silencio incómodo y discordante cayó sobre el auditorio. El director lo miró con pánico. La orquesta se detuvo. La sala, llena de cientos de personas importantes, quedó en suspenso, temiendo el colapso de la pieza. En el palco, la mano de Nicolás se tensó. El error había roto la magia, y para el compositor, era como si le hubieran cortado la voz. Su instinto fue puramente artístico, no de supervivencia social. Nicolás se levantó de su asiento sin pensarlo. Isabel lo agarró del brazo susurrando: «No, Nicolás. Por favor, siéntate». Pero era demasiado tarde. El esposo flojo, el hombre del chándal, caminó resueltamente por el pasillo del palco. Al llegar a las escaleras, el director lo reconoció, no por su rostro, sino por la autoridad con la que caminaba, la misma autoridad silenciosa que se siente al lado de un genio. Nicolás no se dirigió al director. En cambio, con un movimiento firme y seguro se acercó al piano. El pianista, humillado y tembloroso, se levantó de la banqueta. «Permítame», dijo Nicolás, su voz baja pero resonante. Se sentó en la banqueta, se desabrochó el lazo de su esmoquín con un tirón y puso sus dedos sobre las teclas. Desde el compás 108 susurró al director: «El allegro con fuoco. Empezamos de nuevo». El director, hipnotizado, asintió y levantó la batuta. Y de pronto, el hombre que solo sabía hacer tarta y jugar videojuegos comenzó a tocar. No como un músico, tocó como el creador. Sus dedos eran fuego sobre el marfil. La música, que había sido profesional y pulcra bajo el pianista, se volvió salvaje, íntima y electrizante bajo las manos del compositor. La energía en el auditorio pasó del pánico a una fascinación reverente. La filarmónica se unió al vuelo, siguiendo la fuerza innegable del hombre en el centro del escenario. 7. El aplauso. Cuando Nicolás tocó la última nota, dejando que el eco final se disolviera en el silencio, se hizo un silencio absoluto. Luego, la sala explotó. La ovación fue ensordecedora, atronadora. La gente se puso de pie, gritando su nombre, aunque no lo sabían. Los críticos en las primeras filas se miraban unos a otros, preguntándose si habían presenciado al misterioso N.D. Nicolás se puso de pie. Se inclinó, no ante la multitud, sino ante la orquesta, un gesto de respeto profesional. Luego, se giró. Sus ojos encontraron los de Isabel en el palco. Ella no estaba enfadada ni asustada. Estaba de pie, con los ojos brillantes, y le dedicó una sonrisa llena de orgullo que le decía: «El mundo tiene derecho a conocer tu verdad». Nicolás sonrió, se volvió hacia el micrófono y habló por primera vez en público como N.D., pero lo hizo como Nicolás Durán. «El arte, como el amor», dijo con calma, con su camisa de esmoquín un poco arrugada, «florece mejor en la tranquilidad, lejos del foco de atención. Pero hay momentos en que debe sonar fuerte. Disfruten de la noche». Bajó del escenario, ignorando el clamor y las cámaras que ahora apuntaban a su rostro. Se dirigió directamente al palco, donde Isabel lo esperaba. «Señora CEO», dijo, con su aire de pereza habitual regresando. «¿Tiene un canapé? Todo ese trabajo me ha dado hambre». Isabel se rió, negando con la cabeza. Ella tomó su mano, sabiendo que el secreto no duraría mucho más, pero que él, el genio y el flojo, el ancla y el vuelo, siempre sería suyo. 8. La resaca del esmoquín.
El impacto de la noche de la cadenza fue sísmico. Al día siguiente, el rostro de Nicolás Durán, el esposo que siempre está en chándal, estaba en las portadas de los periódicos de todo el mundo. NDDESCORRE, el velo. El héroe de la cadenza revela ser el esposo de la CEO Isabel Vargas, titulaba el Financial Times, mezclando negocios y arte. Del sofá a la sinfonía, el flojo de la élite es un genio musical, ironizaba un tabloide. La vida de Nicolás como genio anónimo había terminado. El sello discográfico le suplicaba por apariciones. El Banco Takanawa, cuyo trato pendía de un hilo, cerró el acuerdo con Isabel casi de inmediato. La publicidad masiva e inesperada había disparado el perfil de Aethel Corp, dándole una imagen de empresa respaldada por la genialidad, aunque fuera la del esposo. En casa, Nicolás estaba furioso. No con Isabel, sino con el mundo que lo había arrastrado al centro de atención. «Mira esto», exclamó, sosteniendo su tableta con una cara de genuino horror. «Están especulando sobre mi proceso creativo y alguien ha tuiteado una foto del sofá diciendo que ahí reside el verdadero misterio. Mi santuario ha sido profanado». Isabel estaba en su escritorio, cerrando el trato de Takanawa con una sonrisa de satisfacción profesional. «Cariño, ganaste la batalla, pero perdiste la guerra del anonimato. Tuviste tu momento rockstar. Mi momento rockstar fue un acto de misericordia artística para salvar mi propia obra. Y lo hice en un smoking que me pica. IX. La solución empresarial». Isabel sabía que no podía devolverle el anonimato a Nicolás, pero podía darle una estructura que protegiera su tiempo y su paz mental. Esa semana, en una reunión que dejó perplejo a todo su equipo directivo en Aethel Corp, Isabel anunció una nueva adquisición, una pequeña y prestigiosa editorial de música clásica, Lyra Records. Aethel Corp no se dedicará a la música, explicó a la junta. Pero Lyra Records se convertirá en la única plataforma de publicación y gestión para nuestro activo más valioso, Nicolás Durán, N.D. La estrategia de Isabel era brillante. 1. Bloqueo de acceso. Lyra Records actuaría como un muro. Todas las peticiones de entrevistas, conciertos o licencias serían dirigidas ahí y sistemáticamente rechazadas por una burocracia musical controlada por Aethel Corp. 2. Libertad creativa. El contrato con ND garantizaba el 100% de la autonomía artística. El único requisito era una partitura nueva cada 2 años. 3. El manto del misterio. El equipo de Isabel diseñó comunicados de prensa que eran crípticos y elusivos, manteniendo el aura de genio ermitaño y alimentando la fascinación del público sin revelar al hombre. El resultado fue que Nicolás Durán se convirtió en el artista mejor pagado y más protegido del mundo. Volvió a ser el esposo flojo a tiempo completo, con una diferencia. Ahora su pereza era profesionalmente respaldada por una corporación valorada en miles de millones. X. El legado de la tarta. Un mes después, el ático había recuperado su calma. Nicolás estaba en el sofá, probando una nueva receta de tarta de chocolate amargo, mientras Isabel revisaba unos documentos. El teléfono de Isabel sonó. Era la noticia de última hora de la bolsa. Las acciones de Lyra Records, impulsadas por la gestión de Isabel y la música de ND, habían subido un 300% ese mes. «Felicidades, Isabel», dijo Nicolás, ofreciéndole un trozo de tarta. «Has hecho otra fortuna. ¿Y a qué se debe todo este éxito?» «A la genialidad de mi activo», respondió Isabel, dándole un mordisco a la tarta. «No hablo de ND», replicó Nicolás con una sonrisa perezosa. «Hablo de ti. Has logrado fusionar el arte más puro con el negocio más astuto para proteger a la persona que amas. Has convertido mi necesidad de tranquilidad en un producto exclusivo y escandalosamente rentable». Isabel se inclinó y le dio un beso en la frente. «Esa es la diferencia entre tú y yo, Nicolás. ¿Tú creas belleza? Yo construyo la fortaleza para protegerla. Además, esta tarta es mejor que el allegro con foco. No la dejes de hacer nunca». Nicolás se reclinó en el sofá, cerrando los ojos. El glamour de la fama se había desvanecido, reemplazado por la gloriosa rutina de ser el esposo flojo, el artista anónimo, el genio secreto. Sabía que su música resonaría en salas de conciertos durante generaciones, pero su mayor obra, la que más apreciaba, era la vida que Isabel había asegurado para ellos. Una vida donde el concierto no 2 podía nacer a las 4 de la mañana, y el desayuno a las 11 era una tarta de chocolate inmensamente deliciosa.
El legado de la CEO era una corporación. El legado del compositor era una sinfonía. Pero el legado de Nicolás Durán, el esposo flojo, era el secreto mejor guardado de su feliz matrimonio. Fin.